¿Qué es la adicción al alcohol? La adicción al alcohol es un trastorno crónico recurrente asociado con el consumo compulsivo de alcohol, la pérdida del control sobre la ingesta y la aparición de un estado emocional negativo cuando el alcohol ya no esté disponible. El trastorno por consumo de alcohol, AUD, por su sigla en inglés, es una afección caracterizada por la capacidad deteriorada para detener o controlar el consumo de alcohol a pesar de las consecuencias sociales, ocupaciones o de salud adversas. Esto es un trastorno del espectro y puede ser leve, moderado o grave, y abarca las afecciones a las que algunas personas se refieren como abuso de alcohol, dependencia del alcohol o el término coloquial, alcoholismo. ¿Cómo se desarrolla la adicción en el cerebro? El alcohol, al igual que otras drogas, tiene un poderoso efecto en el cerebro, produciendo sentimientos placenteros y atenuando los sentimientos negativos. Estos sentimientos pueden motivar a algunas personas a beber alcohol una y otra vez, a pesar de los posibles riesgos para su salud y bienestar. Por ejemplo, las investigaciones demuestran que con el tiempo, beber para lidiar con el estrés, si bien, si bien puede proporcionar un alivio temporal de la incomodidad emocional, tiende a intensificar los estados emocionales negativos entre los episodios de consumo de alcohol. Estos cambios pueden motivar a seguir bebiendo y hacer que un individuo se quede atrapado en un ciclo saludable de consumo de alcohol. A medida que las personas continúan bebiendo alcohol con el tiempo, pueden ocurrir cambios progresivos en la estructura y función de sus cerebros. Estos cambios pueden comprometer la función cerebral e impulsar la transición del consumo controlado y ocasionar el consumo indebido crónico que puede ser difícil de controlar. Los cambios pueden durar mucho después de una persona. Los cambios pueden durar mucho después de que una persona deje de consumir alcohol y pueden contribuir a la recaída en el consumo de alcohol. Etapas del ciclo de adicción. La adicción se puede enmarcar como un ciclo repetitivo con 3 etapas. Cada etapa se relaciona y se alimenta de las demás. Estas etapas involucran principalmente 3 dominios: prominencia y incentivos, estados emocionales negativos y función ejecutiva. Los dominios se reflejan en 3 regiones claves del cerebro: los ganglios basales, la amígdala extendida y la corteza prefrontal, respectivamente. Una persona puede pasar por este ciclo de 3 etapas en el transcurso de semanas o meses, o progresar a través de él varias veces en un día. Tenga en cuenta también que una persona puede entrar en el ciclo de adicción en cualquiera de las siguientes etapas. Primera etapa: el consumo excesivo del alcohol. Intoxicación, recompensa, prominencia de incentivos y hábitos patológicos. Durante esta etapa, una persona experimenta los efectos gratificantes del alcohol, como la euforia, la reducción de la ansiedad y la relajación de las interacciones sociales. La activación repetida del sistema de recompensa de los ganglios basales refuerza el comportamiento de consumo de alcohol, aumentando la probabilidad de consumo repetido. Los ganglios basales juegan un papel importante en la motivación, así como en la formación de hábitos y otros comportamientos rutinarios. Esta activación repetida de los ganglios basales también desencadena cambios en la forma en que una persona responde a los estímulos asociados con el consumo del alcohol, como personas específicas, lugares o señales asociadas con el alcohol, como ciertas cristalerías o imágenes o descripciones de la bebida. Con el tiempo, estos estímulos pueden desencadenar poderosos impulsos de beber alcohol. El consumo repetido del alcohol también resulta en cambios en los ganglios basales que conducen a la formación de hábitos, lo que a la larga contribuye al uso compulsivo. Segunda etapa: la etapa de efecto negativo, abstinencia, déficit de recompensa y exceso de estrés. Cuando una persona que es adicta al alcohol deja de beber, experimenta síntomas de abstinencia o síntomas que son opuestos a los efectos positivos del alcohol que se experimentan al beberlos. Estos síntomas pueden ser físicos: trastornos del sueño, dolor, sentimientos de enfermedad, y emocionales: disforia, irritabilidad, ansiedad o dolor emocional. Se cree que los sentimientos negativos asociados con la abstinencia del alcohol provienen de 2 fuentes. En primer lugar, una activación disminuida de los sistemas de recompensa o un déficit de recompensa de los ganglios basales hace que sea difícil para las personas experimentar los placeres de la vida cotidiana. En segundo lugar, una mayor activación de los sistemas de estrés del cerebro o un exceso de estrés en la amígdala extendida contribuye a la ansiedad, la irritabilidad y la inquietud. En esta etapa, la persona ya no bebe alcohol por los efectos placenteros embriagado, sino más bien para escapar, sentirse bajo, a lo que ha contribuido con el consumo crónico del alcohol. Etapa 3: de preocupación
anticipación, deseo, impulsividad y función ejecutiva. Esta es la etapa en la que un individuo busca alcohol nuevamente después de un periodo de abstinencia. Una persona se preocupa por el alcohol y cómo obtener más de él, y espera con ansias la próxima vez que lo consumirá. La corteza prefrontal, un área del cerebro responsable de la función ejecutiva, incluida la capacidad de organizar pensamientos y actividades, priorizar tareas, administrar el tiempo y tomar decisiones, se ve comprometida en las personas que experimentan adicción al alcohol. Como resultado, esta área del cerebro juega un papel clave en esta etapa. El alcoholismo se divide en tres etapas, comenzando por la etapa uno, que es cuando la persona excede el límite de alcohol en su cuerpo. Se tiene el testimonio de tres personas empezando por la etapa uno. La persona platica que después de beber demasiado alcohol sufrió una descompensación electrolítica, lo cual le provocó deshidratación extrema, dolores en su cuerpo y dejó de comer durante 4 días, al no poder retener nada. Se le tuvo que administrar contra el vómito y tener que pasar esos días a base de suero, lo cual le provocó un cierto respeto hacia el beber en exceso. La segunda etapa es cuando la persona deja de beber. El testimonio de la persona platica que empezó a beber alcohol a los 13 años de edad. Asimismo, siguió tomando hasta los 32 años. Al darse cuenta que ya no solo era alcohol lo que consumía, sino que a raíz de beberlo llevó a consumir tabaco y algunas drogas que le hacían daño también. Él buscó ayuda y encontró al grupo Alcohólicos Anónimos. La persona cuenta que sufrió durante mucho el proceso de recuperación, pero dejar el alcohol para él fue lo mejor, ya que pudo tener un trabajo estable, poder estar más pendiente de su familia y de su propia vida. Ahora es dueño de un local de grupos alcohólicos anónimos y ayuda a personas que están pasando lo que él ya pasó. La tercera etapa es cuando la persona retoma el alcohol. El testimonio de la persona platica que empezó desde muy joven a beber. Al ser un pueblo en medio de la sierra, lo único que se tenía era vino, lo cual para él fue una adicción muy fuerte. Al salirse de su casa y buscar vida en la ciudad, empezó a conocer lo que es la cerveza. Lo llevó demasiado lejos. Fiestas de 2 a 3 días bebiendo exageradamente. Eso mismo le provocó un problema en su cerebro. El alcohol se le estaba yendo al cerebro, lo cual hacía que se desmayara o sintiera mucho dolor en su cabeza. Él dejó el alcohol a los 38 años de edad, para después regresar a beber a los 54 años, lo cual le provocó una adicción más fuerte y no controlada, al punto de su cuerpo exigirle la bebida. A día de hoy no tiene pensado dejar la bebida y está consciente del daño que le provoca por la enfermedad que ya vivió en el pasado. ¿Cómo afecta el alcoholismo en tu cuerpo? Uno de los primeros lugares donde afectaría el alcoholismo en tu cuerpo serían los riñones. Al beber mucho alcohol, el riñón deja de identificar los ciclos necesarios y filtra la mayoría de ellos a la vejiga, donde son transformados en orina para su posterior expulsión. Esto acentúa el estado y el efecto de la deshidratación, que resulta todavía mayor por el efecto diurético del alcohol, y es el responsable de resaca. El riñón se ve en la obligación de trabajar más de lo normal, así como de tomar otros líquidos del cuerpo para su hidratación. El segundo órgano comprometido sería el cerebro. El alcohol interfiere con las vías de comunicación del cerebro y puede afectar la forma en la que el cerebro se ve y funciona. Estas interrupciones pueden cambiar el estado de ánimo y el comportamiento, y hacer que sea muy difícil pensar con claridad y moverse con coordinación. El tercero de estos órganos sería el corazón. Beber mucho durante mucho tiempo o demasiado en una sola ocasión puede dañar el corazón, causando muchos problemas que incluyen la miocardiopatía, que es el estiramiento y caída del músculo cardíaco, arritmias, que son los latidos cardíacos irregulares, y accidentes cerebrovasculares al producto de una presión arterial alta. El, el cuarto órgano sería el hígado. El consumo excesivo de alcohol afecta al hígado y puede provocar diversos problemas e inflamaciones hepáticas que incluyen esteatosis o hígado graso, hepatitis alcohólica, fibrosis y cirrosis. El quinto órgano sería el páncreas. El alcohol hace que el páncreas produzca sustancias tóxicas que eventualmente pueden conducir a la pancreatitis, una peligrosa inflamación e hinchazón de los vasos sanguíneos en el páncreas que impide la digestión adecuada. Cáncer.
Según el Instituto Nacional del Cáncer, hay un firme consenso científico de que el consumo de alcohol causa varios tipos de cáncer. En el informe sobre carcinógenos del Programa Nacional de Toxicología del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos se confirma el consumo de bebidas alcohólicas como un carcinógeno humano. Las pruebas indican que mientras más alcohol beba una persona, sobre todo si es habitual y a lo largo del tiempo, tiene mayor riesgo de presentar un cáncer relacionado con el consumo de alcohol. Se produce un leve aumento de riesgo de algunos tipos de cáncer, ya sea que las personas consuman alcohol de forma intensiva, es decir, de forma excesiva y peligrosa, o se limiten a no más de un trago al día. Según los datos de 2009, se calcula que el 3.5% de las muertes por cáncer en los Estados Unidos, son cerca de 19.500 muertes, se relacionan con el alcohol. Han surgido patrones claros entre el consumo de alcohol y el aumento de los riesgos de ciertos tipos de cáncer, como entre los cuales está el cáncer de cabeza y cuello, incluidos los cánceres de cavidad oral, faringe y laringe, cáncer de esófago, en particular carcinoma de células escamosas de esófago. Además, se ha encontrado que las personas que heredan una deficiencia en una enzima que metaboliza el alcohol tienen un riesgo sustancialmente mayor de carcinoma de células escamosas de esófago si consumen alcohol. Cáncer de mama. Las investigaciones demuestran una relación importante entre el consumo de alcohol y el cáncer de mama. Incluso una bebida al día puede aumentar el riesgo de cáncer de mama entre un 5% y un 15% en comparación con las mujeres que no beben. Sistema inmune. Beber demasiado puede debilitar su sistema inmune, haciendo que su cuerpo sea un objetivo mucho más fácil para la enfermedad. Los bebedores crónicos son más propensos a contraer enfermedades como la neumonía y la tuberculosis que las personas que no beben demasiado. Beber mucho en una sola ocasión disminuye la capacidad de su cuerpo para evitar las infecciones, incluso hasta 24 horas después de emborracharse. El consumo excesivo de alcohol puede dañar los pulmones de varias maneras, incluyendo infecciones pulmonares. El alcohol aumenta el riesgo de neumonía y otras infecciones pulmonares. Síndrome de dificultad respiratoria aguda, SDRA. El alcohol aumenta el riesgo de desarrollar SDRA en un entorno hospitalario. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. El alcohol modifica la pared de los alvéolos y disminuye la actividad de los macrófagos, lo que aumenta la susceptibilidad a enfermedades. Daño a las células pulmonares. El alcohol daña a las células superficiales que recubren los pulmones. Disminución de la función inmunitaria. El alcohol interfiere con el sistema inmunológico que mantiene los pulmones sanos y capaces de combatir las infecciones.